Hola. Me alegro de verte en el canal. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Mucha gente no podía creer lo que había hecho. Al cabo de un tiempo, ocurrió lo increíble. Irma se retorció en el sillón de cuero. Hacía tiempo que le interesaba el psicólogo de voz aterciopelada y rasgos leves y sin afeitar. No era un especialista barato, una hora de su trabajo costaba tanto como una cena para dos en un restaurante decente. La chica estaba segura de que por ese dinero él debería hacer algo más que limitarse a escuchar con aprecio. Quizá incluso un abrazador o un besador. No, escúchame, dijo Irma con voz preocupada. Viene, estamos juntos 2 o 3 días, todo va bien. Hacemos planes, somos inseparables, pasamos tiempo juntos. Y luego vuelve a irse. ¿No se preocupa por mí? Desaparece, no contesta al teléfono. Solo escribe brevemente, en una reunión. Te volveré a llamar, estoy cansada, No puedo seguir así. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó Sebastián. Llevaba un cuaderno en la mano y tomaba notas. Pero a Irma no le habría sorprendido encontrar algunos de los dibujos que solían hacer por aburrimiento. O un retrato de ella desnuda. Al menos, le habría gustado que la dibujara desnuda y con grandes pechos. 2 años, respondió la chica. No, bueno, razonemos. Probablemente no le guste mi figura. Ah, ¿sí? La chica se levantó y giró lentamente sobre su eje. Incluso un profano habría dicho que la figura era despampanante. Sebastián exhaló, definitivamente baja autoestima. Porque sus caderas eran adorables, al igual que su pelo, su cara y otras partes de su cuerpo. Pero no podía subirle la autoestima a la antigua usanza, la ética médica no se lo permitía. Tus muslos, Irma, son deliciosos, respondió la psicóloga con una bofetada despreocupada. Pero volvamos a... No, espera. La chica hizo un gesto con el dedo y volvió a ponerse de espaldas, mostrando su firme trasero. Delicioso y ni siquiera los has tocado una vez. No los has comprobado, por así decirlo. Vamos, no seas tímido. Le estaba exigiendo, literalmente, la terapia más drástica. Sebastián decidió convertir todo el asunto en una broma. Tenía poco más de 40 años, y una relación con una paciente de 25 no entraba en sus planes. Al fin y al cabo, le cobraba la mitad de lo habitual. Y no lo hacía tanto para ganar dinero, sino por puro apoyo. Oh, Irma, dijo Sebastián. Siéntate, siéntate por favor. Si no fuera por la ética médica, Venga, pues, repitió la chica, sin cambiar de postura. Vamos, empecemos. Dijiste que debíamos tener una relación de confianza. Está bien, tócala. No entendía las bromas. El psicólogo se dio cuenta de esta peculiaridad de su psique durante la primera sesión. En aquel momento, Sebastián lo atribuyó al estrés, la chica estaba realmente sumida en una profunda depresión. Pero ahora que obviamente estaba mejor, su sentido del humor no había vuelto. Esto significa que tendrá que estar seria todo el tiempo, y esto no favorece un tratamiento rápido. Irma, tienes que entender, dijo el psicólogo. Este es mi trabajo. Si tengo sexo con cada paciente, no tengo la fuerza física o mental para hacer terapia. Tengo una esposa. Vuelve tu cara hacia mí, deja de tentarme. Le enseñó el anillo que llevaba en el dedo anular. Irma se había fijado en él durante la primera sesión, pero en aquel momento había pensado que no era más que un homenaje a la imagen de un psicólogo intachable. Un hombre que había resuelto todos sus problemas personales y ahora trataba de ayudar a los demás. La chica pensaba que todos los hombres son iguales, y que si pasa algo no perderán la oportunidad de diversificar su experiencia sexual. Aunque se trate de un paciente. Y menos si se trata de ella. Muchos de mis colegas, perdón por mi franqueza, se han acostado con sus clientes, continuó Sebastián. Y ninguno de ellos pudo resistirse a una chica tan hermosa y joven. Ojalá me hubiera tocado a mí,
respondió Irma con una sonrisa juguetona. Con su permiso, daremos por concluido este tema y no volveremos a él, pidió el psicólogo, pero lo dijo en un tono que no tolera objeciones. Volvamos a su situación. ¿Qué esperas de Paul? Oh, Paul Omz. Un abogado de éxito, increíblemente dotado. Irma lo conoció en el campo de batalla legal e inmediatamente se rindió. Paul era un hombre apuesto. Alto, delgado, con un cuerpo hermoso, que entrenaba incansablemente todos los días. Igual que Grey en 50 sombras de Grey. Paul también es heredero de una gran fortuna. La familia Omz se ha dividido en dos ramas. Una, la sin salida, está a punto de terminar con la muerte del viejo. La otra seguiría floreciendo. Y ella, Irma, podría dar a Paul un heredero, si no varios. Le impactó enseguida, la primera vez que la conoció. Era parco en cumplidos, pero expresaba su simpatía por lo demás acariciándola y besándola. Le enseñó su lujoso apartamento con piscina y un coche caro. Paul era perfecto no solo en lo material. Según le pareció a ella, tenía un carácter que lo convertía en el marido ideal. No le gustaba la gente, no socializaba mucho. Era ella misma quien taladraba su camino hacia su corazón. Aunque no hizo falta taladrar mucho, para ser francos. ¿Qué es lo que quiero? Irma repitió la pregunta. Pues no lo sé. ¿Matrimonio? Un psicólogo la ayudó. ¿Hijos? Bueno, no tenemos ese tipo de relación como para hacer esas preguntas, la chica hizo un mohín. Puedes ser franco conmigo, dijo Sebastián. Soy tu psicólogo. Irma sabía exactamente lo que quería de Paul. En primer lugar, lo quería solo para ella. Siempre en el radar, nunca saliendo con otras chicas. En segundo lugar, que le diera su orgulloso nombre de Omz. Y con ello el derecho a la mitad de su propiedad. No para enriquecerse, sino para atarlo. Y por último, ¿qué es una familia sin hijos? Ella podría tener 2 o 3 niños o niñas. Su médico personal le dijo que gozaba de excelente salud y tenía caderas anchas. No lo sé, respondió Irma. No sé lo que quiero de Paul Omz. Volvió a mirar a Sebastián. Guapo, por supuesto, y bien cuidado. Probablemente va al gimnasio, sigue una dieta y recibe un masaje rejuvenecedor una vez al mes. Pero no Paul, no, y además, el pomposo psicólogo ni siquiera quería comprobar la firmeza de sus muslos o de los abdominales que tanto había trabajado en los últimos años. ¿Qué sabe él de belleza femenina? Mientras en un extremo del universo una chica guapa que acudía a una cita con un carísimo psicólogo escarbaba en las profundidades de su propia alma, en el otro extremo del polo un vagabundo torturado rebuscaba en los cubos de basura. Se regocijaba cuando estas personas acomodadas, que tenían sus propios apartamentos y cuartos de baño, tiraban algo útil. Como un mechero. Puedes recargarlo y volver a usarlo. O un hervidor eléctrico. Aunque no funcione del todo, puedes llevárselo a Roger, el electricista, y te dará un par de $. Arreglará el hervidor y lo venderá por 10, todos ganan, todos ganan. A veces la gente tiraba a los cubos de basura comida que acababa de caducar. En principio, se puede comer, si no se tiene demasiado miedo al envenenamiento. Pero otros vagabundos han enseñado hace tiempo a nuestro vagabundo que, en principio, no hay que temer a la comida. Igual que beber. Entonces existe la posibilidad de no envenenarse, o al menos no demasiado. Es el cuerpo, mimado por una cama blanda, el que reacciona tan violentamente ante las infecciones y las bacterias. Los que viven en la calle pueden contraer neumonía en los pies, y a menudo lo hacen. En general, la base del bienestar de un mendigo son los recursos secundarios. Qué bien que todas las grandes superficies hayan instalado máquinas para aceptar botellas y latas. Lo malo es que los guardias de seguridad no te dejen entrar en esos supermercados. O peor aún, que te quiten el recibo de la compra, expedido por la máquina. El mendigo recogía cualquier cosa que pudiera reportarle al menos 10 o 20 céntimos, papel, aluminio, vidrio.
Para un vagabundo es esencial tener un buen carro con ruedas fiables. Y un lugar donde guardar sus pertenencias y esperar a que pase el mal tiempo. En verano, la propia naturaleza está del lado de los indigentes. Se puede dormir en cualquier sitio, en un banco del parque, en la hierba, debajo de un puente. En verano, la gente es descuidada, deja sus objetos de valor como si quisiera deshacerse de ellos. Tú, gritó el dueño de una fuerte voz masculina desde la ventana. ¿Yo? Preguntó tímidamente el mendigo. ¿Aléjate de mis cajas? Exigió la voz. O saldré ahora mismo, ¿y sabes dónde meteré estas cajas? El mendigo lo sabía. Efectivamente, las cajas parecían abandonadas, alguien las había colocado cerca del banco. Dentro había manzanas, peras y algo más. Pero, al parecer, el dueño no había encontrado fuerzas para llevarlas dentro, todavía. Así que lo único que pudo hacer el vagabundo fue suspirar y marcharse. Y por todos los medios. «Señor, disculpe», gritó. Realmente no sabía que eran suyos. «Fuera». Un mendigo debe saber disculparse. Por una mala mirada, por cruzarse en el camino, por un mal olor. Por el mero hecho de existir, en mi opinión. Si no sabe disculparse, le darán una paliza o llamará a la policía. Ninguna de las cuales quería. Después de las sesiones con el psicólogo, Irma reflexionó mucho. Intentó comprenderse a sí misma, a Paul y a los demás. Por un lado, lo tenía todo. Su padre solo tenía 2 hijos, ella y su hermano mayor Gregor. Pero se las había arreglado solo. Se dedicó a la tecnología, al sector de la información, y a los 30 años ya era millonario. Gregor es el creador del mismísimo sistema de búsqueda de viajes, que se ha hecho con el 5% del mercado mundial. Así que recibió todo el amor financiero de su padre. Le dio un apartamento bonito y aseado en un club nuevo. Le compró un coche, aunque no era el más caro, no podía ser mejor. Por último, su padre la ayudó a encontrar un puesto bueno y sin polvo en el departamento jurídico de una gran empresa. Se las apañaba bien con el trabajo, pero para ser justos, eran pocas tareas. No dependía económicamente de nadie en absoluto, y su sueldo era suficiente para vivir cómodamente. Lo único que le faltaba era el amor verdadero. Casi nadie creería que esta rubia espectacular solo había tenido 2 hombres a los 25 años. E incluso entonces, el primero, si no accidental, si no deseado. Así que un buen conocido, con el que solo pasaba el tiempo. Pero también estaba bien sin él. Paul era otra cosa. Para él se cuidaba. Para él había renovado su apartamento con estilo. Y durante unos meses no la ofendió con su presencia, y estuvo allí la mayor parte del tiempo. Y entonces empezó. Primero empezó a venir menos a menudo. Luego dejó de compartir su cama de matrimonio con el colchón ortopédico más caro. Era un placer dormir en ella, y más aún amarse. «Paul, ¿qué pasa?», preguntó ella. «¿Estás enfermo?». «No», respondió, preparándose para irse. «No estoy de humor. Te llamaré». Y quizás si la hubiera dejado del todo, si le hubiera dicho algunas palabras hirientes, la herida se habría curado con el tiempo. Pero no. El hombre al que amaba actuaba como un sutil atormentador. Podía programar una cita en el hotel, acudir a ella, emborracharla con champán, darle el máximo de pasión y placer y luego desaparecer. Literalmente la misma noche o la misma mañana, daba igual. «Esa es la cuestión», dijo Paul. «Es un proceso muy interesante ahora mismo. Aquí, escucha esto». Y hablaba de los casos que había ganado o que ganaría. A pesar de la impresionante riqueza de la familia Omz, el abogado nunca se quedaba de brazos cruzados. Y la forma en que ganaba era lo más emocionante. Como un jugador de ajedrez, calculaba los movimientos de sus oponentes con muchas jugadas de antelación. «Papá, eres tan inteligente», dijo, poniendo tanta ternura y amor en sus palabras como pudo. «Eres un genio». «Por supuesto», respondió Pablo habitualmente.
El genio es el entrenamiento de la mente. Por desgracia, no podía presumir de la misma facilidad de pensamiento ni de movimientos espectaculares. Se le encomendó un trabajo más técnico, que llevó a cabo a la perfección. Ni una mosca volaba, ni un ratón pasaba sin que ella se lo pidiera. Era esta capacidad de control, rayana en la locura, lo que su supervisor valoraba en ella. «Odio a los tontos», dijo Paul. «Y a los tontos. Son aburridos». «¿Soy lista?», preguntó Irma con coquetería. Pero su amante guardó silencio. Poco a poco sus encuentros se hicieron más y más cortos, y los movimientos de Paul cada vez más tensos. Ahora solo le bastaba una taza de café, un breve paseo por el parque o un par de minutos de conversación. Y luego desaparecía, dejándola sumida en un gran dolor. Una o dos veces al mes, como si se apiadara, un hombre podía darle amor, pero ni siquiera una noche, sino a lo sumo 1 o 2 horas. Y la mitad de ese tiempo hablaba por teléfono, resolviendo asuntos importantes. El problema es que no tiene a nadie con quien compartir sus preocupaciones. De lo único que podía hablar con sus amigas era de hacer ensaladas para Nochevieja y de viajar cuando acabara la pandemia. Con su madre era extremadamente fría, celosa de su padre. Y con su padre nunca hablaba de esos temas, le daba vergüenza. Quedaba el psicólogo. Era viejo para ella, por supuesto, pero no le negó su apoyo y atención. Le invitó a un restaurante, le ofreció celebrar otra sesión en un retiro en su casa. Pero Sebastián, con tacto e imponente, nunca dijo que no. Se limitó a sonreír y a explicar por qué un médico que se precie no debe acercarse demasiado a sus pacientes. Pero no dijo que no. Igual que Paul. No podía entender por qué se sentía atraída por hombres así. Durante la siguiente sesión, volvió a mirar al psicólogo con interés. Era el tipo de caballo que no estropearía el surco. Y no le cabía duda de que Sebastián sabía arar. Pero una vez más el psicólogo se mostró inaccesible, y lo único que ella pudo hacer fue hablar de sus preocupaciones. «No creo que Paul sea capaz de engañarme», dijo durante otra sesión. «¿Qué te hace pensar eso?», preguntó Sebastián. «Ya sabes, está en el ojo público todo el tiempo. Le llamo mucho». «¿Le contestarías a una chica si no quisieras estar con ella?». «Ya te he pedido muchas veces que me llames tú», respondió el psicólogo. «Aquí hay un matiz. Ni siquiera sabemos qué quieres que haga. Y leer su mente es todo un arte». «¿Será posible?», preguntó esperanzada la chica. «¿Leer sus pensamientos?». «Sí», dijo Sebastián. «Hice un perfil psicológico de él en mi cabeza hace mucho tiempo. Y leí su mente, si te resulta más fácil. Pero no te gustará ni lo primero ni lo segundo». «No, dímelo», exigió Irma. Al fin y al cabo, ella no le pagaba tanto dinero para que guardara secretos por aquí. «De acuerdo», convino el psicólogo. «Obviamente, tiene otra mujer. Ella entró en su vida antes que tú. Y en ese momento de su relación de luna de miel, ella se distanció. Y luego, por razones desconocidas, su conexión se reanudó. Al principio ella estaba en segundo plano, pero poco a poco pasó a primer plano. Y ahora este mismo Paul, indeciso y débil, no puede decirle la verdad. Por eso de vez en cuando le echa una mano en forma de sexo. Pero todo esto, por supuesto, no puede sustituir el componente emocional de la relación. Sufre tanto como tú, pero apenas va al psicólogo». «Oh, no digas eso», chilló Irma, y sollozó. «Me dijo que había terminado con ella. Que ya no se veían». «Pero ¿cómo lo sabías?». Sebastián conocía todos sus lados oscuros. Después de todo, era un especialista honrado, uno de los mejores de esta ciudad. Hay una razón por la que sus honorarios son tan altos. Veía el lado oscuro en sus pacientes, y en otras personas. Eso es porque él mismo lo era. Y ahora, viendo a Irma sollozar, incapaz de aceptar la amarga verdad, sintió placer. Sí, le gustaba que sufriera y la forma en que lo hacía. Pero, al fin y al cabo,
también es un método de terapia. Ahora llegará a la fase de aceptación. Ya ha sido un largo proceso. Y entonces sería posible desmontar y revivir las emociones negativas. Sebastián prefería prescindir del cóctel de antidepresivos y tranquilizantes. Después de todo, él mismo apenas tomaba pastillas, porque sus pacientes iban a ser peores. No basta con aceptarlo, dijo el psicólogo. Hay que aceptarlo. Hay, por supuesto, un método de sustitución. Esto es cuando el vacío mental es llenado por otras relaciones. Usualmente carnales. Pero no lo recomiendo. ¿Por qué?, preguntó Irma. Se puede comparar con la anestesia, explicó Sebastián. La causa fundamental de la angustia psicológica no desaparece. Se queda. Y entonces el dolor puede reaparecer con renovado vigor. Bien, respondió la chica. Gracias, hoy me siento mejor. Mientras caminaba por la calle, no podía aceptar que el médico fuera tan sagaz. Si podía calcular tan fácilmente a Paul, a quien no había visto en su vida, ¿qué se podía decir de ella? Irma había estado engañando a Sebastián, y siempre le decía cosas que no eran ciertas. Y era tanto más desagradable cuanto que él conocía esas mentiras, pero prefería no darse cuenta. O fingía hacerlo. Pero un psicólogo puede ser paciente. Para ella es más importante que hacer ahora mismo, como superar este dolor. Irma decidió recurrir a la sustitución. En principio, llevaba mucho tiempo pensando en ello. No hace falta ser psicólogo para entender estas cosas. Fue solo la indecisión, algunas débiles esperanzas lo que la detuvo. Pero aparentemente Paul estaba acabado. Ella no podía admitir su derrota públicamente. Así que necesita una aventura de una noche, 2 como mucho. Un hombre que disgustara a Paul cuando se enterara de la aventura. Ninguno de sus conocidos era adecuado para este propósito. En primer lugar, tenía fama de ser una chica inaccesible y extremadamente inalcanzable. En segundo lugar, todos sus amigos y compañeros de trabajo son hombres guapos, ricos y preocupados por su estatus. Ella necesita a otra persona. No tuvo tiempo de buscar a un estudiante o a un taxista. Además, tal vez no fueran lo bastante decididos. No, necesitaría a alguien que no tuviera a nadie a quien acudir. Alguien que se abalanzara sobre ella como un perro sobre un hueso. Y había un hombre así. Fuera de la valla de su casa club, había una zona separada de recogida de basura. La gente con una gran responsabilidad medioambiental vive en lugares de ese estatus, al menos de palabra. Así que todos, de pequeños a grandes, tiraban papel, plástico y vidrio en distintos contenedores. Y todas las mañanas, cuando salía a correr, un hombre sin nombre de edad indeterminada sacaba con una pala parte de los recursos. Por su aspecto, se nota que ha ido cuesta abajo. Quizá siempre había sido así, quizá había perdido su sitio y su trabajo. Siempre apartaba la mirada de Irma, como disculpándose de su propia presencia. Pero el par de veces que ella le había visto la cara no daba tanto miedo. Solo sin afeitar. Sin embargo, la idea de pasar la noche con él me parecía repugnante. Entregarme a un vagabundo, ¿qué podría ser más repugnante? Pero al mismo tiempo, la idea era atractiva. Le producía una extraña sensación en el bajo vientre. Como si estuviera tocando a algo prohibido. Y ahora la idea de invitar a este basurero sin nombre a mi casa no parecía tan extraña. Al fin y al cabo, la gente saca perros y gatitos de la calle para calentarlos y darles de comer. ¿Cómo podía ser peor? Y luego vería si era demasiado feo o viejo, podría echarlo a patadas. O llamar a la policía. Sí, ella puede encargarse del caso. Apartamento de lujo regalo de papá. Barrio nuevo, urbanización de poca altura, aparcamiento subterráneo. Le compró una versión experimental, con césped propio. Esta zona, cerrada a la calle, se llamaba terraza. Había 2 entradas al apartamento, una desde la hermosa entrada, con su propio vestíbulo y un lugar donde los residentes podían lavar las patas de sus perros.
Y otra desde la terraza. No hay cámaras. Hay una forma de atraer a este vagabundo a tu casa, lavarlo, necesariamente, calentarlo y entregarse a él. Irma sonrió. Por primera vez en mucho tiempo su humor mejoró. Y no dejes de hacerle una foto. Cuando Paul la vea, cuando sepa lo que ella hizo por él, seguro que se mata. Con este pensamiento la chica empezó a prepararse para la operación, dormir con un vagabundo. Estaba acostumbrada a tomarse cualquier caso lo más en serio posible, incluso uno tan extraño. Aún no eran las 7 de la mañana cuando el mendigo se acercó de nuevo a su punto de encuentro permanente. A esa hora, un inquilino poco habitual perturbaría su tranquilidad. Y él podía recoger tranquilamente papel usado, buscar latas y algunas otras cosas que estos ricos tiran a los contenedores. El carro se llenó rápidamente de materiales reciclables. Estaba tan absorto en el proceso que ni siquiera se dio cuenta de que la chica se le acercaba. «Tengo más en casa», le dijo al vagabundo. Él fingió no oír. «Tío, tengo más papel usado en casa. ¿Quiere llevárselo?» El basurero giró cautelosamente la cabeza en su dirección. Parecía infinitamente avergonzado de su estatus social y su aspecto. Cerca de él, literalmente a 2 metros, estaba el hada que salía a correr todas las mañanas. En pantalones ajustados y top, zapatillas caras. Intentó mirar la cara un poco más arriba. Ni sus pechos, ni sus muslos, ni sus piernas. «¿Me lo has dicho a mí?», preguntó, disculpándose con una voz que solo los mendigos con su antigüedad saben hacer. «Sí, ¿y quién lo diría?», respondió Irma con una sonrisa. Se alegró de que al menos el vagabundo no oliera. «Veo que recoges la basura por la mañana». «Pero no molesto a nadie», se excusó el hombre. «Sí, es algo útil», asintió la chica y miró a su alrededor. No había nadie en la calle a esas horas, y el terreno estaba oculto por los árboles. No quería que nadie la viera charlando con un mendigo. Y luego arrastrándolo hasta su casa. «Si no puedes, me iré», continuó el vagabundo. «Basta», la chica agitó la mano. «Te digo que tengo 2 cajas de papel usado en casa. Puedo dártelas. Pero no puedo llevarlas yo. Puedes venir a mi casa y cogerlas». La miró con incredulidad. Normalmente, las chicas tan guapas, como las que residen en una casa de élite, no le hablan. No se fijan en él. Hacen como si él no existiera. Y él las animaba de todas las formas posibles. Hay que ser realistas, las hadas así existen para los magos. Él estaba en el lugar más bajo posible en esa jerarquía. Así que no tenía derecho a nada. «Bueno», respondió. «Yo no voy». «¿Por qué?» «Allí me pegarán», explicó el vagabundo. «Como si me hubieran pegado. O acosado. O se grabará algún vídeo. A uno de mis compañeros le prendieron fuego». «Oh, vamos», dijo Irma. «Por cierto, hago obras de caridad. Puedo ayudar con algo más que papel usado. Venga, vamos». «¿No me pegarán?», preguntó incrédulo el vagabundo. «Si pasa algo, dímelo enseguida». «No, tonta», la chica le dedicó la sonrisa más bonita que pudo al vagabundo. Ya no le gustaba la idea de acostarse con él, pero no era de las que se rendían a mitad de camino. Irma llegaría hasta el final. El vagabundo la miró dubitativo. Percibió una trampa. Por otro lado, hacía años que no hablaba con una chica así. Y menos con una tan guapa. Hoy llevaba ropa relativamente limpia y apenas apestaba. Tenía tantas ganas de entrar en uno de esos lujosos apartamentos. Quizá incluso sentarse en el suelo. Quizá ella tuviera una cafetera en casa y le preparara una taza de café. «Seré rápido», dijo. «No molestaré nada, lo juro». «No pongas excusas», intentó bromear Irma. No se le había dado muy bien desde niña. «Déjalo todo aquí. El carro y el botín. Y sígueme como a distancia. ¿De acuerdo? Hay una puerta allí»,
una entrada privada a mi terraza. La vida tiene sus sorpresas. Un día estaba rebuscando en la basura y encontró una cartera con $200 dentro. El problema es que no supo utilizar bien el dinero. Se emborrachó, se quedó dormido, cuando despertó, los dólares habían desaparecido. Así que ahora tiene que tener mucho cuidado de no espantar a su suerte. Le gustaba seguir al hada desde la distancia. Sus mallas se ceñían a su firme trasero y movía las caderas al caminar. Era un espectáculo para la vista. Además, no tenía que preocuparse de que nadie le pillara haciéndolo. La chica parecía tener ganas de máxima caridad y le regaló no solo una palabra amable, sino también la visión de su hermosa figura. Entraron en el caro apartamento por una entrada independiente. El vagabundo se dio cuenta de que era un tipo especial de elegancia. Casi como una casa particular en una gran ciudad. Inmediatamente quiso quitarse no solo los zapatos, sino su propia piel, para no mancillar el lugar. Era obvio que este lugar había sido diseñado por un diseñador que no se limitaba en nada. El mendigo buscó con la mirada, tratando de encontrar algo que pareciera reciclable. ¿Dónde está la papelera?, preguntó, mirando alrededor del lujoso apartamento. Voy a buscarlo, respondió la chica y cerró la puerta. Luego examinó meticulosamente su ropa. ¿Sabes una cosa? Creo que deberías lavar esta ropa. Pero, dijo el vago. No te preocupes, tengo lavadora y secadora, dijo Irma. Toma, ve al baño. Tira todo allí, y volveré más tarde y lo encenderé. Puedo, empezó el vagabundo en tono congraciador. ¿Puedo? ¿Me lavo?, preguntó inocentemente la niña. Sí, hay una bañera llena. Quería tomarla yo misma después de correr. Pero, por supuesto, date un baño. Aunque fuera a ser víctima de una broma humillante, ya no le importaba. Steven entró en el cuarto de baño, que tenía el tamaño de una habitación del centro. Rápidamente se quitó los pantalones, el jersey, la camiseta y los calcetines, y lo metió todo en la lavadora. Lo pensé y puse mi ropa interior en el mismo lugar. Me acerqué a la bañera redonda que el diseñador había colocado en el centro de la habitación. Con cuidado, como si temiera despertarme, me metí en ella. El agua tibia me hizo sentir feliz. Menos mal que había espuma en la superficie. El agua ya debía de haberse oscurecido. Buscó una esponja y empezó a frotarse el cuerpo, rascándose la suciedad. En ese momento Irma se paró en el salón y dudó. Había querido traer un vagabundo al apartamento y utilizarlo, y aquí estaba, sentado en su costosa bañera. Todo había salido exactamente como lo había planeado, lo que la enorgullecía. Pero el hecho de que tuviera que acostarse con el vagabundo la incomodaba un poco. La idea le parecía repugnante, como coger una chocolatina que se le ha caído a alguien en la acera y comérsela. Pero entonces se imaginó la cara de Paul cuando se enterara. La rabia que sentía, el modo en que jadeaba de disgusto. Inmediatamente se sintió ligera y alegre. Sí, hay que darle una lección a ese canalla. Y al mismo tiempo darle a este pobre vagabundo una sorpresa con la que nunca había soñado. Tal vez sería el acontecimiento más brillante de su vida sin rumbo. Steven se tumbó en la bañera y gimió de placer. Se zambulló para poder lavarse también el pelo. Había estado en una buena casa de baños hacía mucho tiempo, cuando aún no había caído en lo más bajo. Había una bañera como esta, pero más profunda. Como aquella vez, se frotó con un estropajo con placer. Esto es solo un día de fiesta, pensó Stephen. Ojalá tuviera más ahora. Y antes de que pudiera siquiera terminar el pensamiento, llamaron a la puerta en silencio, pero solo por cortesía. Como si su permiso o su invitación no significaran nada. Era la misma chica guapa que veía todas las mañanas mientras hacía footing. Solo llevaba una bata de seda, una bata semitransparente que se ajustaba muy bien a sus caderas y no ocultaba en absoluto sus magníficos pechos. ¿Te importa si me uno a ti?, preguntó la chica. La excitación le secó la garganta.
La parte de su virilidad que hacía tiempo solo utilizaba para su propósito cobraba vida. Ni siquiera tuvo tiempo de decir nada antes de que la chica se quitara la bata y se sentara en el baño. Completamente desnuda. Y ni siquiera sabía su nombre. Con la mano derecha empezó a acariciarle la pierna y más. Steven empezó a gemir más fuerte. Echar a un vagabundo resultó más difícil que meterlo en casa. Tras el sexo en la bañera, ella se agachó por descuido para encender la máquina, y así continuó el sexo. Entonces pensó que 3 veces era mejor que 2 y se entregó a él en el sofá de cuero. Allí hizo una foto con su teléfono, pero un vistazo, furtivamente, para que él no se diera cuenta de nada. Luego, cuando estuvieron vestidos, el amante vagabundo pidió un café. ¿No es suficiente para ti?, preguntó ella. No quiero más. No, café normal, suplicó, e Irma cedió. Sobre todo porque el salón tenía la cafetera más moderna que se podía comprar. Preparaba varios tipos de bebidas, incluidos cafés con leche y capuchinos. Trump pidió una taza grande de café normal, sin azúcar. Al principio quiso verter la bebida en un vaso de plástico, pero luego pensó que, ya que le estaba dejando usar su propio cuerpo, ¿por qué no proporcionarle también los utensilios? Entiendo que no habrá papel de desecho, dijo. Entonces se le reveló una verdad interesante. Mientras el vagabundo era silencioso o tímido, a ella le gustaba. Es como traer a casa un gatito, calentarlo, darle leche. Pero en cuanto el animal saca las garras, destroza los muebles o se mea en las zapatillas, ella empieza a arrepentirse inmediatamente de su bondad. «Puedo darte un par de dólares», respondió Irma. «Ni siquiera, digámoslo así. Te doy 100 y te olvidas de mí y de esta mañana espontánea». «No necesito dólares», respondió orgulloso el vagabundo. «De todos modos, no podré olvidar algo así». Hizo un intento de acercarse y besarla, pero la chica ya se había despejado de la poción embriagadora de celos y venganza. Le dio una bofetada en la mejilla, pero no muy fuerte. Para que se diera cuenta, el espectáculo había terminado, era hora de bajar el telón y empezar a limpiar la sala. Sobre todo porque era realmente necesario. «Lo siento», dijo. «Muchas gracias por todo». «¿Para qué?», preguntó Irma. Empezaba a disfrutar acosando a ese vagabundo. «Bueno, Egen. Por entregarse a ti, tan sucia golfa», continuó la chica con sorna. «¿Por lavarme?». «No», respondió Steven. «No, para eso no». «Entonces, ¿por qué?», insistió Irma. El hombre empezaba a molestarla. «Por amabilidad», dijo. La muchacha se sintió de algún modo desarmada por tales palabras, y volvió a sentir una especie de simpatía por el mendigo. Tal vez si se hubieran conocido en un entorno diferente, y él no fuera un hombre tan degradado. No, esos pensamientos debían desterrarse de su mente. Ella lo usaba para aliviar el estrés y eso era todo. «Deberías irte ya», dijo la chica. «¿Puedo tomar más café?», volvió a suplicar el vagabundo. «¿Y pasar la noche? No tengo tantas ganas de irme». «No», Irma le cortó el paso. «Vete y olvida el camino a esta casa. Por favor». «Llamaré a la policía», respondió la chica. De repente se asustó un poco. Este hombre no tiene nada que perder. Y le ha dejado entrar en su casa. ¿Y si quiere robarle algo y matarla? La violación es improbable, pero es raro que un hombre lo haga más de 3 veces. Le temblaban las piernas por el esfuerzo de un largo trote. «Sin policías», dijo de repente, mirando a su alrededor. «Me voy de aquí. Me voy». La puerta se cerró de golpe. Se sintió realmente mejor, y el plan de acostarse con un vagabundo funcionó como un reloj. Irma estaba convencida de que un vagabundo que recogía papel usado por las mañanas podía ser un buen amante. ¿Cómo se abalanzaba sobre ella? Solo tuvo que cerrar los ojos para no ver su rostro demacrado. Todo lo demás estaba bien. La chica solo pensó en una cosa en el último momento. Anticonceptivos.
Solo había tenido 2 parejas en su vida sexual, y no había utilizado preservativos con ellas. De Paul quería quedarse embarazada, pero este abogado podía controlarse al 100%. Se tranquilizó pensando que el riesgo de contraer algo en el agua era mínimo. Y luego se tomó un antibiótico. Pero, por si acaso, decidió ir al médico dentro de un mes. Era sábado, y tenía muchos planes. Pero Irma decidió no salir. Escribiría a su amiga Betty sobre esta pequeña aventura. Irma sabía que mantenía correspondencia con Paul, lo que significaba que él también la recibiría. La idea la hizo sentirse tan feliz que estaba dispuesta a abrir una botella de champán. Betty, nunca adivinarás lo que pasó. ¿Recuerdas aquella vez en tu despedida de soltera que hablamos de acostarnos con una fulana? Sebastián se dio cuenta de que la terapia había sido un éxito. Hizo algunas pruebas rápidas y se sorprendió de los resultados. Su nivel de ansiedad había disminuido y su autoestima había subido a niveles adecuados. Por algo le llaman uno de los mejores psicólogos del país. Y no solo por los materiales que él mismo encargó a los periodistas. «Veo que te encuentras mejor», preguntó Sebastián. «Oh, sí», respondió Irma. «Doctor, es como una liberación. Es como si hubiera estado en la cárcel y ahora estuviera fuera». «Bien por ti», sonrió el psicólogo. «Esta etapa se llama euforia. Ya sabes, como llevar zapatos apretados durante mucho tiempo y luego quitártelos. También hay que tener cuidado con esta etapa». «¿Qué quieres decir?», preguntó la chica. «No se alarme, querida», se apresuró a tranquilizarla el médico. «No estoy diciendo que la dolencia vaya a reaparecer, no. Es solo que en un estado de euforia, uno es propenso a las acciones precipitadas. Durante este periodo, por favor, evite tomar decisiones importantes». «¿Cómo qué?». «Una de mis pacientes se casó en un estado de euforia», me explicó la psicóloga. «Con un hombre al que conocía desde hacía un mes». «¿Y qué?». «Y el hecho de que su unión se había roto muy rápidamente», explicó Sebastián. «Y ella se quedó sola, con un niño. Pero era un niño muy deseado por ella, ahora está en terapia conmigo. Estamos intentando corregir su narcisismo y sus trastornos de conducta». Se preguntó Irma. ¿Estaba realmente eufórica? No, acababa de vengarse de Paul, tanto que cuando él se enteró. Espera, ¿ya se había enterado? ¿Le escribiría, la llamaría, le rogaría que fuera al médico y vendiera el piso? Paul es tan aprensivo. Menos mal que Betty le contó la historia. Que se acostó con un vagabundo y fue bueno para ella. «Doctor, creo que deberíamos hacer una pausa en nuestras sesiones», dijo la chica. «Espero que esto no le ofenda». «No lo sientas», sonrió Sebastián. «Tengo mucho trabajo que hacer. Ha sido un placer estudiar contigo». El psicólogo sabía hablar con sinceridad. De hecho, se tomó la noticia de que sus sesiones se interrumpirían durante un tiempo con mal disimulado deleite. Irma se había vuelto molesta, fastidiosa, y eso era lo peor de su trabajo. Y sus pensamientos sobre él tratando no solo su alma, sino también su cuerpo. «No. Pero de alguna manera no puedo irme», dijo la chica. «Es como si la Gestalt no estuviera cerrada». «Entiendo lo que quieres decir», respondió Sebastián. «Pero tú y yo ya hemos tenido esta conversación muchas veces». «Lástima que tenga usted tantos principios, doctor», hizo Irma un mohín. «¿Puedo darle al menos un beso en la mejilla?» «Se puede hacer», sonrió la psicóloga. Se acercó a él, se acercó a su mejilla, de repente, hundió los labios. Literalmente, chupó. «Gracias, doctor», dijo Irma satisfecha. Sería bueno que Paul también supiera lo del beso con la psicóloga madura. Se alejó hacia la puerta, contoneando sus magníficas caderas. Ahora sabía con certeza que eran incomparables. Stephen se sintió asqueado por segunda semana consecutiva. Todo aquello con la chica guapa que se había entregado a él le parecía un sueño. Después de pasar unas horas en el cálido y acogedor apartamento,
estaba harto de volver a la calle. Seguía yendo a casa de aquel hombre rico todas las mañanas y volvía a ver a aquella hada. Pero ella pasaba de largo, fingiendo que él no existía. Váyase. Llamaré a la policía, dijo ella cuando él intentó acercarse. O al marido. No, no. Stephen agitó las manos. Necesito papel usado. Es todo lo que necesito. Sigue tu camino, exigió el hada, sacando gas pimienta de su bolsillo. O los de seguridad llegarán enseguida. Junto con su marido. Pero después de lo que pasó, no había nada. Replicó bruscamente la muchacha. Otra vez vendrá tu marido y te pondrás pálida. Por supuesto que tiene un marido. Esta gente rica puede permitirse todo tipo de libertades, todo tipo de experimentos. Hablando en sentido figurado, ella quería algo picante, algo prohibido, y lo consiguió. Y el hecho de que él, Stephen, tenga un nombre y un alma no le interesa a nadie. Perdóname, dijo, alejándose. Lo siento, no volveré a molestarte. Huyó. Tenía pocas mujeres. Tuvo poco tiempo para conocerlas. Stephen nació en uno de esos barrios que uno no quiere perderse. Nunca conoció a su padre, y su madre se pasaba todo el tiempo buscando trabajo, intentando salir adelante. Desde pequeño, Stephen se abandonó a sí mismo, no le gustaba el colegio, allí se burlaban constantemente de él por la ridícula ropa que le compraba su madre. No me falles, fue todo lo que dijo. Eres lo único que tengo. Lo único que me queda. De niño, podía desaparecer en la biblioteca, que le encantaba no solo por los libros, sino también por el té gratis. Pero eso no le impedía meterse en malas compañías, beber y fumar. Era una decepción para su madre, y una y otra vez acababa en la policía o robándole por cosas pequeñas. Porque a tu madre no se le puede robar a lo grande, ella misma es pobre como un ratón de iglesia. Y a los 19 años, tras muchos antecedentes y castigos simbólicos, acabó tontamente en una colonia penal. Su historia fue tan banal como la de docenas de otros compañeros desafortunados. En busca de dinero fácil, Stephen empezó a conducir la carga de Big Stan, un conocido capo de su barrio. Y una vez le pilló la policía, estaban muy contentos de interceptar un cargamento de droga, aunque no fuera el más grande. Sácale el jugo, dijo el policía. Te caerá otro año. Y si no hablas, te daré una sentencia de reyes. Stephen no delató a nadie en su momento. Por eso, solo 7 años después, a costa de un esfuerzo y un sufrimiento increíbles, se encontró fuera. El gran Stan no apreciaba su hazaña, y no tenía a dónde ir. Su madre no le esperó, un par de meses antes de su liberación, su corazón se paró. Le embargaron la habitación y no tenía a dónde ir. Durante 3 años Stephen merodeó por el barrio, recogiendo botellas, cartones y haciendo trabajillos. Pero no cayó. No podía seguir viviendo así, pero tampoco quería volver a la cárcel. Por supuesto que sí, 7 años entre 4 paredes. Inmediatamente después de su puesta en libertad, se puso en contacto con una amable mujer que al principio parecía tener 10 años más que él. Pero su amabilidad se desvaneció rápidamente, y Stephen se encontró en la posición de un niño azotador. Tras 6 meses de humillación y vergüenza constantes, el hombre pensó que era mejor vivir en la calle que con semejante megalómana. Desde entonces estaba solo. Evitaba cuidadosamente a los vagabundos que pudieran darle algo parecido al amor. Y no podía permitirse amantes profesionales de la pasión. Pero para un hombre de la calle, el horizonte de planificación se reducía a un solo día, así que Stephen no sufría mucho por la soledad. Hasta luego con la bella hada. Quiso preguntarle su nombre, pero ella se limitó a taparle la boca. Y ahora esta incoherente invitación a gastar papel, que al final no resultó ser ninguno, le había cambiado la vida por completo. Ahora él también quería vivir en su propio apartamento, tomar café con solo pulsar un botón y darse un baño. Stephen, hola. Apenas pude encontrarte. ¿Tienes que esconderte? Stan dijo.
La policía te está buscando. No es que fueran amigos. Más bien compañeros de infortunio. Stan le había ayudado más de una vez, le daba bocadillos caducados que el supermercado tiraba todos los días, le daba vales para el albergue nocturno. Stephen intentaba ser un compañero agradecido, le daba cigarrillos si conseguía unos cuantos, le sobraba $1. ¿Por qué? No lo sé, pero estaban al acecho, dijo Stan. Hay un lugar donde puedes esconderte. Haré averiguaciones y averiguaré qué está pasando. ¿En serio? No es que los sin techo nunca se ayuden entre sí. Pero el hambre, el frío y la bebida constantes acaban con la personalidad de una persona. Por eso un vagabundo siempre es egoísta. Solo piensa en sí mismo, pero esto tiene que ver puramente con la supervivencia. Si gastas toda tu energía en los demás, morirás por tu propio pie. Por eso la oferta de Stan era tan extraña. No era costumbre que los indigentes se ayudaran entre sí. Pero esta era exactamente la clase de situación en la que él sabía por qué estaban interesados en él. El marido de Lada debió empezar a hacer preguntas, y ella le había dicho que lo había llevado a su casa. Y que dormían juntos. Se inventó una historia de violación. Y ahora lo buscaban para meterlo en la cárcel una vez más. Tal vez no 7 años, tal vez 10. Así que, aunque vacilante, aceptó la oferta de Stan. Caminaron juntos hasta el edificio abandonado. Parecía un buen lugar para esconderse. Pasa, se ofreció Stan y sonrió. Entra, acomódate. Stephen abrió la puerta, entró y se quedó pasmado. 2 semanas después del sexo espontáneo con el vagabundo, Irma empezó a notar cambios en sí misma. Tenía un apetito bestial, su ración habitual casi se había triplicado. Le dolían constantemente los pechos, y una vez le dolió el estómago. Le dolía como nunca antes le había dolido. Y seguía siendo un día de mujer. Paul le había escrito de verdad. Su delicado cálculo de que la historia le llegaría a través de Betty había dado resultado. ¿Es cierto?, preguntó. ¿De verdad? Irma se sorprendió y añadió emoticonos de sorpresa al mensaje. ¿Que te acostaste con algún delincuente? No, respondió Irma. Gracias a Dios, escribió Paul. Sabía que no eras así. Irma no dijo nada. Se limitó a lanzarle una foto de un vagabundo de pie sobre su floreciente cuerpo. Paul no tendría problema en reconocerla, porque su ombligo estaba en la foto. Y hay un piercing, el mismo pendiente que él le regaló. Entonces ella bloqueó el contacto, lo bloqueó para siempre. Tenía que seguir adelante. ¿Cómo tratar con su cuerpo? Es posible que no se sienta bien. Algunas hormonas o algo así. Ayer recibió una invitación para un examen médico completo en la clínica que le compró el seguro de su padre. Merecía la pena aprovecharlo. Irma no temía a los médicos, y si se sentía mal, elegiría a un especialista. Todo en el centro médico privado era bonito, todo era elegante. La chica se sintió como una invitada bienvenida, no como una paciente. Se hizo pruebas, pasó por 7 médicos e incluso mantuvo una agradable conversación con el psicólogo local. Él, al igual que Sebastián, resultó ser un hombre entrado en años con una voz de terciopelo. No hay anomalías, dijo, sonriendo, y miró el monitor. Pero yo recomendaría un pequeño chequeo antes de un acontecimiento tan importante. ¿Qué acontecimiento? La chica se sorprendió. El médico se limitó a sonreír. Luego se sentó en el vestíbulo a tomar café. No era una máquina que servía una bebida por un par de monedas, sino un camarero de verdad. Se le acercó con un menú y le preguntó qué quería beber y comer. A ella no le apetecía comer, pero no rechazó el café. Tras 10 minutos de espera, la recepcionista se sentó en su sillón y desplegó una abultada carpeta con impresiones de sus pruebas y exámenes. Los primeros embarazos transcurren sin anomalías, afirma. Por supuesto, en esta fase no se puede detectar el óvulo fetal. Pero le harán la primera ecografía entre las 6 y las 8 semanas. Como dice,
dijo Irma e inmediatamente se atragantó con su café. ¿Embarazo? La recepcionista se tapó la boca con la mano. Debía de pensar que la clienta había elegido ese examen por algún motivo. Siento mi falta de tacto, sonrió la chica. Supuse que como habías elegido el programa Early Head Start. Sí, ese es el programa, dijo la chica. Creía que se trataba de cuidar tu cuerpo y tu salud a una edad temprana. Creía que se trataba de mantener tu cuerpo y tu salud jóvenes. No, dijo la recepcionista. Suelen elegir este curso las embarazadas que quieren asegurarse de que su bebé esté bien desde el primer día. Silencio. Irma estaba digiriendo la información que había recibido y aún no se lo podía creer. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo con Paul? Hacía 2 meses. Así que el supuesto niño solo podía tener un padre. Ni siquiera sabía su nombre. Tengo una pregunta. ¿A qué término es aceptable interrumpir un embarazo? ¿Sin perjudicar la salud? Había un policía gordo sentado en un edificio abandonado, y a su lado debía de haber un investigador. Un hombre alto, con un abrigo largo. Su banco estaba a un lado, no lo veías hasta que entrabas. Mientras el policía sonreía, el otro miraba atentamente a Steven, taladrándolo literalmente con la mirada. Cuando el mendigo quiso retroceder corriendo, el traidor lo agarró por los hombros. Stan también se rió y se volvió hacia sus clientes. ¿Ves cómo soy? Solía decir. Como una presa, se podría decir. Muy bien, aquí está la cuota. ¿Quieres una patada en el culo? El policía se indignó y levantó la mano como si fuera a golpear. Largo de aquí mientras me porto bien. Pero el hombre del abrigo largo levantó la mano imperiosamente, y el policía pareció desinflarse. El misterioso desconocido abrió su cartera, contó unos cuantos billetes y le hizo una seña a Stan. Le puso el dinero en la mano. Y cuando empezó a inclinarse en señal de agradecimiento, le señaló la puerta con un gesto imperioso e inobjetable. Gracias. Stephen se despidió refunfuñando. Has sido de gran ayuda. No podía perdonar la traición de un camarada. Ni siquiera a un amigo, no. ¿Por qué lo había abandonado? ¿$20? ¿O una caja de whisky barato? Después de tantos años viviendo en la calle, debería haberse acostumbrado al darwinismo social. Pero encontrarse con él cada vez se volvía tan agonizante. ¿Sabe quiénes somos?, preguntó el hombre del abrigo largo. Su voz era tranquila y su mirada, estudiada. Adivinando, contestó Stephen. ¿No sabes una mierda? De repente gritó el policía. ¿Por qué no te registras en comisaría? ¿Por qué no trabajas en ningún sitio? Ya está, estás detenido. Te vienes con nosotros. No voy a ir, se negó obstinadamente el vagabundo. Llevo 7 años en la cárcel. Deberían tener una orden de arresto contra mí. Y se supone que tengo un abogado. Ojalá te callaras, dijo el policía, pero de forma más pacífica. Si supieras con qué clase de gente te has cruzado. Muévete, te lo pido amablemente. Bien por ahora. Si no, podría hacer otra cosa, ¿entiendes? Stephen ya lo había adivinado todo. El hombre alto debía de ser el marido del hada con la que se había acostado la noche anterior. Y su exterior tranquilo es solo una máscara. Solo quiere asegurarse de que Steven es el que quiere. Y luego va a ir a por él. Si tiene un policía que es tan blando con él, ¿quién es? Parece un pez gordo, un tiburón. Iré, dijo Stephen. Pero con una condición. Regístrame ahora mismo, de la manera apropiada. Notifica al fiscal o no podré responder por mí mismo. El policía y el hombre del abrigo largo se miraron. Pero si el policía estaba nervioso, su compañero parecía satisfecho. Era como si su mirada dijera, este vagabundo es probablemente el hombre que necesitamos. Volvió a mirar a Steven, con dureza, y sonrió. El vagabundo se sintió incómodo. Haremos el papeleo,
prometió el policía. No sé con seguridad lo que has hecho. Pero tengo que detenerte. Además, estás en libertad condicional, ¿recuerdas? Tu tarjeta dice que tu última revisión fue hace un año. Si te pones más aprensivo, te encerraré. Salieron del edificio y entonces el Mercedes llamó la atención de Stephen. El coche negro era realmente demasiado bueno para este lugar. Ya acercándose al edificio abandonado, pudo adivinar que se trataba de una trampa. Todo se debía a su fe en los humanos. ¿Debería haber confiado en Stan? ¿Cuánto tiempo hacía que se conocían, para ser sinceros? No se pueden tener amigos de confianza en la calle. Cualquier mendigo vendería a otro mendigo. Lo conducía un policía que nunca se identificó. Pero Stephen pudo ver que no era el coche de un policía. Tocó el volante con demasiada suavidad, cogió la caja de cambios con demasiada suavidad. Un hombre con un bonito abrigo se sentó atrás, con Stephen, y le hizo preguntas extrañas. ¿Conocías a tu padre cuando murió tu madre? ¿Intentaste averiguar algo sobre tu familia? Stephen decidió guardar silencio. No responderé a tus preguntas sin mi abogado, cortó el mendigo, y en aquel momento le pareció un hombre muy valiente. La comisaría estaba cerca. Stephen había estado allí cuando lo detuvieron por vagabundeo. Pero cada vez que había salido con un mínimo de adoctrinamiento o una noche en la casa del mono. No entendía por qué alguien se preocupaba por su estilo de vida. Se podría pensar que si tuviera su propia esquina, estaría vagando por las calles y durmiendo en el sótano. Y si tuviera un trabajo, estaría recogiendo botellas y papel usado. ¿Cuándo formalizarán la detención?, preguntó Stephen, en cuanto entraron en el despacho. Silencio, gritó el policía. Yo estoy a cargo aquí, ¿entiendes? Necesito una muestra de ADN. Se supone que debes estar en el archivo, pero no lo estás. Alguien debe haberlo pasado por alto. ¿Cómo?, preguntó Stephen. ¿Cómo voy a entregar la muestra? Toma, pásate la varita por la boca, le dijo el policía con remilgos, el tipo de cosa con la que te limpiabas los oídos. Y si no quiero, dijo el mendigo, mirando pensativo la varita de algodón. Lo harás, asintió el policía. Que sea rápido, no tengo mucho tiempo. Stephen cumplió. Al fin y al cabo, si querían tomar muestras podían hacerlo ellos mismos. Mejor así, por voluntad propia. Se pasó la varita por el paladar y la dejó caer en la bolsa que el policía tenía delante. El policía la cerró y, aprensivamente, con 2 dedos, la metió en la caja. La selló. Lo principal es no contagiarte nada, dijo, como si la pobreza fuera una enfermedad grave. Es lo que hago en el servicio. De vez en cuando tengo que tocar algo sucio. Lo llevaron a una celda separada. Entonces Stephen se dio cuenta de la situación, y todo encajó. Si están tomando muestras de ADN, definitivamente es violación. El hada debe haber ido a la policía y están comprobando su historia. El remordimiento le quemaba por dentro. No debería haber comprado esas 2 cajas de correo basura. No debería haber saltado sobre ella como un perro sobre un hueso. Los milagros no ocurren. ¿Quién sabe eso sino Stephen? No debería haberse acercado a ella entonces, un par de días después. Tal vez ella estaba asustada. Y su ADN podría haberse metido dentro de ella. Se había vuelto loco cuando vio ese hermoso cuerpo. Se abalanzó tan fuerte que no pudo parar. La puerta de acero de la celda se abrió. Eso es, levántate, ordenó el policía. Te vas. Te vas conmigo. ¿A los tribunales?, preguntó Stephen. A la oficina del fiscal. No al bosque, respondió el policía y sonrió. No te pongas insolente, ¿vale? Será peor para ti, niño bonito. Irma estaba literalmente histérica. ¿Qué manera de vengarse? Así que había 2 víctimas en esta historia, ella y su familia. A los 25 años, estaba lista para ser madre.
¿Y si era una persona cualquiera? ¿Alguna aventura en un club nocturno o en una aplicación de citas? Irma ha oído que eso pasa. Algunas no consiguen quedarse embarazadas durante años, van al médico. Y otras tienen la suerte de quedarse embarazadas de una vez por todas. Una persona cualquiera sería aceptada por su familia. Pero estamos hablando de un vagabundo. Así que ella, una mujer inteligente y calculadora, se lo contó a Betty. E incluso envió una foto del admirador a Paul. Desearía poder rebobinar el tiempo, renunciar a este loco plan. Pero ya era demasiado tarde. Su vientre estaría creciendo ahora, y en unos meses se redondearía y el bebé saldría de allí. Miró el apartamento con ansiedad. No, definitivamente no era adecuado para niños. Demasiadas esquinas afiladas, un interior demasiado monótono. Así que el apartamento no está listo para un bebé. ¿Lo está? Después de todo, cualquier mujer puede encontrarse sola con su bebé. Y los hombres, incluso los más ricos, muestran a veces maravillas de ingenio para dejar al niño y a su madre sin medios de subsistencia. Irma no creía en las casualidades, era fatalista. Le parecía que todo estaba ya predeterminado. Y ella, abogada de formación y vocación, siempre se había opuesto al aborto. Y en sus trabajos científicos, como ingenua estudiante, demostró que la vida comienza mucho antes de respirar. Cuando la clínica le ofreció dos opciones para deshacerse de un embarazo no deseado, decidió tomarse un tiempo. Necesito pensar, le dijo al secretario. Necesito pensarlo. Apenas podía contener el llanto. Pensaba que todos a su alrededor conocían su tragicomedia. Que se había acostado con un vagabundo y se había quedado embarazada de él. Por supuesto, en un centro médico caro, a nadie se le habría ocurrido preguntarle por su vida personal. ¿Le pido cita con un psicólogo?, preguntó amablemente la recepcionista. Es una excelente opción para quienes tienen dudas. ¿Sabe de qué estamos hablando, verdad? ¿El psicólogo es un hombre?, preguntó Irma. Mujer. ¿Y yo necesito un hombre?, gritó y salió corriendo. Era un poco infantil. Pero cuando se trataba de abortar, solo confiaba en el sexo fuerte. Necesitaba una mente sobria, una frialdad que las mujeres rara vez poseen. Por un lado, comprendía que el aborto es un asesinato, y también un riesgo para la salud de la madre soltera. Por otro, criar a un niño sola, de padre desconocido. Decidió volver a casa a pie. El otoño era hermoso y rubicundo, pero nada la hacía feliz. ¿A quién pedir ayuda? ¿A quién pedir apoyo? No había muchas opciones. Podías llamar a Gregor, por supuesto. Tiene 2 hijos propios, una esposa estupenda. Pero vive al otro lado del mundo, es medianoche. Oh. Papá, dijo Irma al teléfono, sollozando. ¿Y si tu hija, tu pequeña, se quedara embarazada? No tampoco, respondió el padre riendo, y su voz le dio fuerzas. La hija está en edad de quedarse embarazada. Dime, ¿es verdad? Sí, papá. ¿Felicidades? Se animó. ¿Qué, Paul? No, dijo Irma. Que sea un secreto. ¿Un secreto? Papá, lo digo en serio, replicó la niña. Nunca te diré quién es el autor de la futura obra maestra. Y, por favor, díselo a mamá y no vuelvas a hacer la pregunta. Te llamo por otra cosa. Se disponía a contarle todas sus dudas. Que criar a un hijo sola era difícil y desesperante. Que ella misma aún se siente joven. Que no tiene familia, y que un hijo o una hija sin padre es un problema psicológico en el futuro. Pero fue como si papá hubiera adivinado lo que ella pensaba. No lo dudes, hija mía, dijo el padre con toda la delicadeza que pudo. Seré como un padre para tu hijo o hija. ¿Me oyes? Hace mucho tiempo que quieres tener hijos. Quédatelo y no lo dudes ni un segundo, querida. Juntos podemos hacerlo. ¿De verdad lo crees? Una vez calmada,
Irma colgó el teléfono. Para recobrar el sentido común, tenía que planificar y hacer previsiones. O reformaba el piso o se mudaba a otro. No, que se quede hay una terraza, puedes salir con el bebé, si de repente no quiere dormir. Instala el cuarto del bebé en la habitación de invitados. Al fin y al cabo, los invitados no irán a ella durante mucho tiempo. Intenta hacer sitio para una niñera. Ella se irá de vacaciones un ratito y luego cuidarán del bebé las personas contratadas o los padres. Al fin y al cabo, el embarazo y el parto no son el final de la vida. Al contrario, es el principio. Aliviada, Irma se sentó ante su portátil y empezó a leer artículos sobre la crianza de los hijos. Si iba a ser madre, sería una de las mejores, si no la mejor. El Mercedes negro lo conducía ahora un hombre con abrigo y un policía sentado a su lado. No estaba esposado, pero Stephen seguía inquieto. Nadie respondía ahora a sus preguntas. Era evidente que los hombres estaban contentos, tanto el policía como su compañero. El que estaba al volante seguía susurrando, de ninguna manera. ¿A dónde vamos?, preguntó Stephen. ¿Por qué no formalizaron mi detención? ¿Quién le dijo que estaba detenido? El policía sonrió. Solo te hemos invitado a dar una vuelta. Considérelo una charla amistosa, una visita de cortesía. Pero yo no quiero. El vagabundo se indignó, pero los hombres se limitaron a reír. Por cierto, Stephen, continuó el policía, como si no hubiera pasado nada. Han pasado 3 años desde que saliste. Te han levantado la condicional. He preparado una excelente referencia de carácter para que nadie vuelva a molestarte. ¿Estás contento? Esteve se quedó en silencio. Estaba inquieto porque no entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué era como si se hubiera cambiado el 2? Obviamente, el policía le hablaba ahora de forma diferente. Incluso podría decirse que era adulador y adulador. Además, si hubieran querido hacerle daño, sin duda se habrían comportado de otra manera. Probablemente le habrían atado las manos y le habrían metido en el maletero. Y puesto una pala encima. Efectivamente, llegaron a un bosque, con una gran finca al pie. La puerta se abrió y un coche negro entró en el recinto. El Mercedes se acercó a la mansión propiamente dicha, que daba la impresión de ser un castillo. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó Stephen. No se parecía en nada a la masacre del bosque para la que ya se había preparado mentalmente. Cállate, respondió el policía. No sé más que tú. Mi trabajo es poco, encontrarte y entregarte. No sé por qué te quieren. ¿Y me dejarás con ellos?, preguntó Stephen con horror. No te preocupes, respondió el policía. No te harán nada. O mejor dicho, no es probable que te decepcionen. Bueno, piénsalo, ¿qué otra cosa podría pasarte? Ya estás en el fondo. Solo queda la tumba. El coche se detuvo cerca de la entrada principal. Los 3 salieron del coche y el hombre de la capa negra se dirigió por fin a él. Sonreía de forma extraña e incluso arrastraba los pies, aunque daba la impresión de ser un hombre muy seguro de sí mismo. Me llamo Clifford, dijo. Pero tú me llamas Cliff. ¿Quién es usted? Soy el asistente especial del señor John, explicó. Soy el asistente especial del señor John, explicó. Solía estar en la policía, incluso en el servicio secreto. Pero luego, ya sabes, me aburrí. El señor John me contrató para protegerlo. ¿Del enemigo?, preguntó Stephen. Peor. De amigos. Ten paciencia, pronto lo sabrás. ¿Qué se supone que debo hacer? Lo primero es lo primero. Y afeitarse. Yo también sugeriría un baño, dijo Cliff. Su voz era seca, incolora. El viejo no debería verse así. Podría tener un derrame cerebral. Y no sobrevivirá a un segundo ataque. Relájate. ¿Alguna vez has nadado en un río? Relájate y déjate llevar por la ola. Muy bien, vamos.
Entraron en la mansión por la puerta principal. Había gente correteando, probablemente sirvientes. No prestaron atención a Clifford y Stephen. El mendigo caminaba sobre alfombras, sobre parqué natural y piedra. Le parecía que con sus zapatos sucios y gastados estaba estropeando aquellos materiales tan caros. Y que, en el mejor de los casos, en un minuto lo echarían. La mansión parecía aún más grande desde dentro que desde fuera. «Ya me he ocupado de todo», dijo Cliff. «Aquí, entra». Entraron en una habitación grande que parecía un estudio moderno. En un extremo había una cama, alta y con dosel. Y en el otro extremo, una cabina de ducha de proporciones gigantescas. El suelo estaba enmoquetado, y en el centro de la habitación había una película extendida. Había un pequeño camino que conducía a ella. «Aquí», dijo Cliff. «Ve al centro, deja tus cosas. Luego dúchate, hay una bata colgada allí. Luego un peluquero, un barbero. Ya hemos elegido tu ropa». «Debería». «¿Me quito la ropa?», preguntó Stephen. «No te preocupes, no soy un pervertido rico», sonrió Cliff. «Te juro que te diría cualquier cosa. Pero que sea un viejo. Llevo 100 años en el servicio, ya conoces las reglas. Relájate y déjate llevar por la ola, ¿vale?» Stephen exhaló y obedeció. Caminó hasta el centro de la habitación y comenzó a desvestirse. Se quitó los harapos y los tiró al suelo. Y cada nueva pieza de ropa que arrojaba más y más fuerte. Era como una oruga desprendiéndose de su capullo para convertirse finalmente en una verdadera mariposa. Después de un peluquero, un barbero y un largo perchero de ropa cara, Stephen no solo se sintió otra persona, sino que se convirtió en una. Su forma de andar cambió, su mirada cambió, su postura se enderezó. Caminaba tan seguro de sí mismo como si volviera a tener 18 años. No recordaba haber esperado tanto desde entonces. Cliff caminaba detrás de él, y cuando Stephen miró hacia atrás, le sonrió y le animó. «Vamos, vamos, estoy aquí». Cada vez le gustaba más este ayudante del misterioso señor John. Se iban a llevar bien, quizá contratara a Stephen y le enseñara todo. Parecía que la casa de los ricos le necesitaba para algo, y él ni siquiera sabía qué era. A pesar de lo enorme que era la mansión, llegaron. A la entrada de la habitación había un marco que rociaba antiséptico. Cliff sacó 2 mascarillas médicas. «Póntelo», dijo. «No tienes ninguna vacuna, ¿verdad?» La habitación era como la de un hospital. Tenía el mismo olor estéril del que pueden presumir las instalaciones médicas. Cuando Stephen echó un vistazo a la habitación, ni siquiera reconoció inmediatamente al dueño. En la cama junto a la ventana yacía un hombre delgado y demacrado, cubierto de tubos. Instrumentos sofisticados le tomaban el pulso. Los tubos se extendían no solo hasta sus brazos, sino también hasta su nariz, aparentemente para ayudarle a respirar. Lleva el pelo canoso corto. En su oreja izquierda lleva un pequeño pendiente. Solo la alegre mirada del hombre dejaba claro que el moribundo solía amar la vida y sabía cómo vivirla. «Te he estado buscando durante mucho tiempo», dijo un hombre conectado a diferentes tubos. «Ven aquí. Ven aquí». Stephen guardó silencio. Se acercó al anciano moribundo y se detuvo a 2 metros. El casero le hizo un gesto para que diera otro paso. Y otro, y otro. Le cogió del brazo. Stephen sintió la piel seca, como si alguien le hubiera puesto un trozo de papel de lija en la mano. El viejo estaba caliente. «Tu mamá», continuó el hombre. «Tu mamá me dio tanto amor. Y tanto dolor». «¿Qué tiene eso que ver conmigo?», preguntó Stephen. «Mamá está muerta». «Lo siento». «Eso fue hace años», respondió el vagabundo. «Lo superé hace mucho tiempo. Aunque al principio, francamente hablando, fue muy molesto. Cuando salí de la cárcel, me moría de ganas». «Acabo de enterarme», dijo el hombre y tosió. Parecía a punto de entregar su alma a Dios.
Cogió el inhalador con la mano derecha y pulsó el botón. Acabo de enterarme de que ha muerto. ¿Y sobre la prisión? No me he enterado de lo de la cárcel, no. Pero bien por ti por no rendirte. No es que tenga prisa. No me malinterpreten, me gusta mucho estar aquí con ustedes. Solo quiero saber. ¿A qué debo el honor, papá?, preguntó Steven. Nada, respondió el hombre y se enjugó una lágrima. Quítate la máscara, hijo. Soy tu padre de verdad. ¿Papá? Steven abrió mucho los ojos. Se sentó en la silla cuidadosamente colocada a su lado. ¿Ese hombre, ese padre de sangre y aliento calientes? ¿Dónde ha estado todos estos años? ¿Por qué se acordaba de él solo ahora? Stephen experimentó sentimientos largamente olvidados, alegría, esperanza e incluso amor. Por un momento todo dejó de existir, la enorme mansión, los sirvientes, los coches caros. En todo el universo solo existían aquel anciano marchito y Stephen. Papá, susurró, quitándose la máscara. ¿Dónde has estado? Oh, muchacho, lo siento, dijo sentimentalmente el moribundo. ¿Sería una excusa decir que no me dijeron nada de ti? Oh, tu madre, que en paz descanse, era demasiado orgullosa. Demasiado orgullosa. Debería haber estado a tu lado. Debería haberte salvado de la cárcel. De la calle. Estoy muy avergonzado, susurró Stephen. De verdad que lo estoy. Solo nos conocemos desde hace 5 minutos y ya me siento como un imbécil. Pensó que si él hubiera estado en la piel de aquel pez gordo moribundo, se habría disgustado al ver a un hijo así. Stephen se había convertido en un don nadie, una sombra oscura, un habitante del fondo de la vida, donde se había encontrado por voluntad propia. Incluso después de haber sido lavado, cortado y vestido. Pero el viejo, sorprendentemente, sonrió. El que no era nada se convertirá en todo. ¿Oíste a los socialistas decir eso? Soy un hombre rico, dijo. Te daré todo. Educación, vivienda. Te juro que estaré contigo, el hombre tosió de nuevo. Hasta su último aliento. ¿Cómo te llamas, papá?, preguntó Stephen, acariciándose la barba. Barber había convertido su barba sin afeitar en una pequeña obra de arte. El ex vagabundo había superado sus emociones y ahora imaginaba lo estupendo que sería pasar tiempo con su padre. Con su propio padre. Yonomf, respondió. Pero llámame papá, ¿entiendes? Y no escuches a nadie. Si alguien se mete contigo, hijo mío, Clifford le volará la cabeza. Cliff sabe cómo hacerlo, pero nadie tiene por qué saberlo. Será nuestro secreto, ¿no? Clifford se reía en el otro extremo de la habitación, y Stephen estaba desconcertado por alguna razón. Había demasiados secretos en aquella lujosa mansión. Irma seguía yendo a trabajar, y respondía con una sonrisa a las miradas sorprendidas de sus compañeros, aunque no le resultaba fácil. El embarazo le producía nuevas sensaciones, y no solo dolorosas. Sus caderas se ensanchaban, sus pechos crecían, su voz cambiaba. Al cabo de 4 meses, empezó a sentir al bebé, una niña. Era muy tranquila. Dormía con ella y rara vez la recordaba por la noche. Pero durante el día podía dar patadas durante muchos minutos seguidos, pero con suavidad y nada dolorosamente. A Irma le hacía gracia y se reía de vez en cuando. Sus padres volvieron a entrar en su vida. Tanto mamá como papá estaban encantados de que quisiera quedarse con el bebé. Reemplazaremos a su padre, dijo mamá. Pero una chica preciosa como tú está obligada a tener un marido. Lo sorprendente era que, debido a su embarazo, ya no le interesaba en absoluto el sexo fuerte. A veces observaba a Paul, pasaba por el barrio. Él le miraba la barriga, su mirada se endurecía. Irma se dio cuenta de lo desgarbado que era. Su andar torpe, sus gestos tensos, sus expresiones faciales torturadas. No podía creer que le hubiera querido antes. Cuando lo veía, cambiaba de dirección. Siempre se alejaba. Habla con él, le escribió Betty.
Dile que estabas bromeando sobre el vagabundo. ¿Qué es eso?, preguntó Irma. ¿Cuándo te convertiste en la abogada de ese imbécil? Los niños deberían crecer con un padre. Betty continuó. Dice que te acogerá con el hijo de otro. Dile que no necesito más limosnas. Y no vuelvas a escribirme. Irma lo sabía todo sobre Betty. Recordaba haberse reído de su amiga. Se había casado pronto y a los 25 años ya había criado a 2 niños de 1 año. Todo el mundo sabía cómo abusaba de ella su marido. No la golpeaba ni la mantenía en un cuerpo negro, sino que simplemente la humillaba. Se lo contaba todo el tiempo. Y esa actitud llevó a Betty a buscar el amor en otra parte. Espera, ¿cuándo se conocieron ella y Paul? Solo estaré 6 meses de baja por maternidad, dijo Irma, sentada en el despacho de su jefe. Le doy mi palabra de que no defraudaré a la empresa. Oh, Irma, respondió. Se avecina un gran cambio. Nos van a comprar. Los propietarios están discutiendo los términos del acuerdo ahora, pero en principio se ha llegado a un acuerdo. Es como si quisieran retenerme. Me aseguraré de señalar que eres un empleado valioso. Además, en tu posición, no querrás ponerte nervioso. Así que tómate cualquier noticia sobre reorganización con una sonrisa. ¿Con una sonrisa? Sí. Tienes una sonrisa preciosa. ¿Y sabes qué? Me alegro mucho por ti. Vas a ser una gran mamá. Aunque su padre iba a morir cualquier día de estos, aún no iba a ir al otro mundo. Y Stephen se encontró deseando que no lo hubiera hecho. Ion apenas salía de la cama. Solo podía dar unos pasos hacia la ventana o el baño. Tenía asuntos de negocios que atender, así que no podía pasar demasiado tiempo con su hijo pródigo. Cliff era otra cosa. Había pasado días con él. Ayudó al vagabundo de ayer no solo a darse cuenta de la nueva realidad, sino también a integrarse en ella. Stephen ni siquiera tuvo que ir a ninguna parte, un dentista, un médico de cabecera, una enfermera vinieron a verle uno por uno. Le hicieron pruebas para llegar a una conclusión, estaba sano, pero le recomendaron vitaminas. Cliff le ayudó a asentarse y a no volverse loco en su nuevo hogar. Tu padre no tiene hijos, dijo. Estoy preparando una petición de paternidad ahora mismo. ¿Sabes lo que eso significa? No, respondió Stephen con sinceridad. Que te den el apellido más orgulloso del mundo, OMF. ¿Heredaré su dinero?, preguntó Stephen. Claro que no, respondió Cliff. Al menos es honesto. El viejo había creado la fundación. De hecho, la creó hace mucho tiempo, unos 30 años. Verás, así está la cosa. Es imposible dirigir todo este imperio. Ni tú, ni yo. Será manejado por gente especialmente entrenada. ¿Y yo? ¿Estaré a cargo? Extrañado de nuevo, Cliff sonrió. Hay un consejo de administración, tú solo serás un beneficiario. Sin derechos de gestión. Pero eso es por ahora. ¿Qué voy a hacer?, preguntó Stephen. Escúchame, respondió Cliff, relamiéndose los labios. No durarás ni un día sin mí. En cuanto se vaya el viejo, se te echarán encima, créeme. ¿Van a matarme? Claro que no, se rió el ayudante del padre. Te emborracharán. Esparcirán senderos blancos bajo tus pies. Te verterán un mar de lujo en el que te ahogarás. Pero veo en tus ojos que tú no eres así. No es así. Vale, Stephen asintió. No tocaré las drogas. Solo me interesan las chicas. Jóvenes, altas, hermosas. Lo organizaremos, Cliff lo prometió. Pero no delante de las narices del viejo. Eso no le gusta mucho. Todos los días, Stephen recibía clases de alguien. Un experto en modales y comunicación venía a verle. Le enseñaba a construir frases, a gesticular, a persuadir. Gracias a él, el vagabundo de ayer se dio cuenta de su potencial.
Al cabo de 2 meses, se sentía un hombre de negocios. Y tenía unas ganas terribles de gestionar algo. No te creo, Stephen, dijo el experto en modales después de otro ejercicio. Ahí es donde no estás nada convencido. Lo principal es que crea en mí mismo, ¿comprendes? Y, al ver la expresión de miedo en el rostro del profesor, sonrió. Es broma, es broma. Pero me convenciste por un segundo, ¿verdad? No recomendaría usar métodos tan burdos. Eso no es lo que le estoy enseñando, señor Stephen. Recibió clases de finanzas, nociones básicas de derecho, y también aprendió alemán y análisis empresarial. Le gustaba estudiar. También le gustaba pasear por los pasillos de la mansión, contemplar los retratos de sus parientes lejanos, leer libros en la biblioteca. Así viven los ricos. Lo tienen todo y nunca tienen suficiente. Y ahora él era uno de ellos. El parto fue sorprendentemente bien. Irma había oído tantas historias de terror sobre lo que les ocurre a las madres y a los bebés. Tenía miedo de ir a la mesa de partos. Pero el dinero hace maravillas, e incluso antes de las primeras contracciones todos sus temores desaparecieron gracias al apoyo del personal. Después del parto se sentía agotada y feliz al mismo tiempo. Ahora era madre. Cuando le pusieron una niña en el pecho, Irma floreció. No importaba quién había engendrado a la niña. Dios le había dado una hija, no podía ser de otra manera. Solo en aquel momento sintió el vacío de su alma colmado por los niños. Y ahora miraba a los hombres con aún menos confianza. ¿Podría su futuro marido ser el padre de la niña? Enhorabuena, sonrió la comadrona. 3 kilos exactos, 50 centímetros. Una niña muy grande. Gracias, respondió Irma. Sentía que las fuerzas la abandonaban. Ahora vas a descansar. Nosotros cuidaremos de la niña. Ten cuidado, ¿vale? Preguntó Irma. Por supuesto, respondió la comadrona. Tratamos a los niños como si fueran nuestro mayor bien. Tienes que descansar, ¿me oyes? Sí, por supuesto. La llevaron a la habitación en una cómoda camilla que corría como un barco sobre las olas. Las enfermeras la tumbaron suavemente en la cama y la cubrieron con una manta. Inmediatamente le conectaron sensores en los brazos para medirle la tensión arterial, el pulso y otros parámetros. Junto a ella, sobre una mesa, estaba su teléfono móvil. ¿Puedo darle un sedante? Se ofreció la enfermera. Para que su sueño sea más reparador y profundo. No, no, susurró. Me siento bien. Todo lo bien que puedo estar. Compartiré la noticia con mi familia y luego me iré a dormir. De acuerdo, respondió el trabajador, salió de la habitación y cerró la puerta con cuidado. En ese momento incluso se arrepintió de que su padre hubiera pagado por los servicios de gama alta. Ahora no le importaría acostarse con otras parturientas, compartir sus emociones. Cogió el teléfono y envió un mensaje a su padre, a su madre y a sus amigas para decirles que tenía una hija adorable. Sintiéndose llena de energía, decidió leer los mensajes en Messenger. Un mensaje de Betty le llamó la atención. Irma, llámame ahora. Te están buscando, ¿me oyes? Dicen que 11 en persona te está buscando. Tuvo una pesadilla. Hacía frío fuera, había empezado el invierno y le habían robado los calcetines de lana. Y vagaba por las calles con los pies fríos, arriesgándose a sufrir congelaciones en los dedos. Todos los cafés estaban cerrados, y detrás de las ventanas panorámicas había clientes, y se reían de su pena. Se despierta. Está tumbado en su propia habitación de la mansión de su padre. Se olvidó de apagar el aire acondicionado, y una tenue corriente de aire fresco le recorre las piernas. La pobreza, la calle, la basura, todo eso era pasado. Ese era el sueño aterrador, y ahora estaba despierto. Ahora se aferraría a esta realidad con manos, dientes y pies. Nunca tocaría las drogas ni el alcohol, y nunca confiaría en nadie.
Stephen no podía evitar la sensación de que la cadena de estos procesos había sido puesta en marcha por un hada, cuyo nombre ni siquiera conocía. Sin embargo, ¿por qué no hacer averiguaciones? Con sus nuevos poderes, sería una nimiedad. Lo marcó para Cliff. Le había enseñado a tomar notas, para que no se le escapara ningún pensamiento importante. Hoy era un día especial. Hoy sería presentado al consejo como el nuevo beneficiario. Cliff le había contado todo sobre la gente que ahora se alimentaba de la empresa de su padre. Y como era vital que tomaran la iniciativa, humillaran a Stephen y le disuadieran de dirigir. «Mira esto», me dijo el diputado. «Alberta está a cargo. Es solo un hombre con falda. Ella controla todos los flujos financieros, dirige. Es una mujer muy inteligente, pero no es muy agradable. Su mano derecha es Víctor. Un hombre tan flexible como puede ser. Fingirá que todo está bien, que todo va bien, pero en realidad jugará su propio juego». «¿Son ellos de los que debo tener cuidado?», preguntó Stephen. «Y no solo ellos», respondió Cliff. «También está el señor Anthony. Sueña con ocupar el puesto de Alberta. Lo utilizaremos, pero más tarde». Clifford sugirió no perder el tiempo e intentar tomar la iniciativa. Contratar auditores, comprobar cada céntimo que pasaba por las cuentas. La empresa de su padre no era una operación de talla única. El viejo había invertido hábilmente en muchas áreas diferentes. Y ahora ganaba dinero en el comercio, la fabricación de automóviles, el mercado de la información. «Enormes corrientes se acercan a los tres», dijo Cliff. «Si no les mostráis quién manda, se os echarán encima». La conversación de ayer había asustado a Stephen por alguna razón. Pensaba que los ricos nunca tenían problemas. No tenían que arrastrarse por las calles, recogiendo botellas y papel para llegar a fin de mes. Resulta que los ricos tienen sus propios dolores y miedos. El principal, perderlo todo. El horror de que pudiera volver a estar en la calle le dejó sin aliento. Stephen se sorprendió a sí mismo pensando que quería discutir el asunto con el psicólogo personal de Sebastián. Y entonces tuvo miedo de que Alberta lo hubiera contratado, y que estuviera compartiendo información sobre su estado mental con ella. No puedes confiar en nadie. Ni siquiera Cliff. Aunque casi había convencido a Stephen de su lealtad. Sin su padre, el vagabundo de ayer volvería a estar solo. Marcó el número interno de la enfermera. Eran las 6:30, la hora en que papá solía despertarse. Tal vez podría encontrar unos minutos para él. «Cindy, cariño», dijo Stephen. «He anhelado tanto la compañía de mi padre». «Buenos días», respondió la enfermera. «No cuelgue», enseguida le preguntó. «Por supuesto». El vagabundo de ayer, y ahora heredero de un sonoro apellido, no se reconocía a sí mismo. Le parecía que otra persona se había apoderado de su cuerpo. Un joven rico y con éxito que tenía un gran sentido de la gente. E incluso 7 años de cárcel le parecían ahora una broma de mal gusto. No, no se trataba de él. Había pasado toda su vida aquí, en esta lujosa mansión, irradiando éxito. «El señor John está esperando», respondió la enfermera. Stephen sacó inmediatamente guantes desechables y una mascarilla del cajón de su escritorio. Salió corriendo al pasillo, porque la habitación de su padre estaba a bastante distancia. Se detuvo frente a ella, se aplicó antiséptico en las manos y se colocó bajo el atomizador. Si quería que su padre viviera un poco más, tenía que mantenerlo sano. «Buenos días, papá», dijo. «Stevie, pasa», sonrió su padre. «Ven, tengo algo importante que decirte. He decidido hacer un cambio en la estructura de gestión de la fundación». Irma no iba a responder a las llamadas y mensajes de Paul. Y parecía estar tomando medidas drásticas. Llamó su jefe, y mientras le felicitaba, mencionó de pasada que habían comprado su empresa. A él lo despedían, pero a Irma la mantenían. «Ahora nosotros, bueno, vosotros, formamos parte del Holding Arts Tree», dijo con amargura.
Ha sido un placer trabajar contigo, Irma. Por cierto, voy a abrir mi propia pequeña oficina aquí. ¿No quieres unirte a mí? La joven madre permaneció en silencio y no contestó nada a la propuesta. Ella no iba a dejar la hermosa oficina y empezar su propio negocio. De ninguna manera. No renunciaría, además, a la gente como ella había que mantenerla ante todo. Se despidió educadamente de su antiguo jefe y le dijo que le echaría de menos. Las primeras semanas con el bebé no fueron fáciles. Mi hija se despertaba cada 2 por 3 y pedía que la alimentaran. Siguiendo el consejo del médico, Irma cambió a la leche artificial casi de inmediato, y nunca se arrepintió. Preparar la leche artificial solo llevaba un par de minutos. Pero podía comer lo que quisiera sin restricciones. Irma, estamos tan contentos. Mamá estaba encantada. Quizá puedas decirnos quién es el papá del bebé. Cariño, te lo dije, interrumpió papá. Tú y yo acordamos no hacerle ese tipo de preguntas a Irma. Cuando la alegría de la maternidad se apagó un poco, Irma sintió de pronto lástima por su hijita. Crecería así, sin padre, y ella difícilmente podría contarle el secreto de quién era su padre. Después de todo, la psique de la niña podría no soportar tal información. Lo importante ahora era que nadie descubriera su secreto. Primero, tuvo que apartar completamente de su círculo social a quienes tenían esa información. Bloqueó a Betty. Con el tiempo, encontró nuevas amigas. Todas eran madres jóvenes como ella. Se reunían alrededor de la manzana, llevando a sus bebés en camillas y compartiendo los progresos de cómo comían y aguantaban. No iba a ir a trabajar hasta que el bebé tuviera 6 meses. Irma podía hacer algunas cosas desde casa. Controlaba el correo electrónico de la empresa y se mantenía al tanto de sus asuntos. El trabajo seguía como siempre. No había menos clientes después de la reorganización. Cuando volviera a la oficina, encajaría fácilmente en todos los procesos. Lo único confuso era el nuevo jefe. Ni siquiera había conocido al jefe que estaría a su cargo. ¿Y si era joven y guapo? ¿Y si quería algo más que una simple ejecutiva? En algún momento, decidió averiguar de qué iba ese Holding Arstri. La empresa resultó tener raíces profundas. Fundada como empresa familiar, creció rápidamente. Cada vez eran más las nuevas áreas de las que se ocupaba la empresa. El fundador tenía dotes comerciales y enseguida comprendió dónde había que invertir el dinero. Después de solo 15 años, todo el mundo tenía que contar con este capital. No es de extrañar que quisieran comprar el bufete de abogados donde trabajaba. Pero entonces el último nombre llamó la atención de Irma, y un anhelo se instaló en su alma. Ni siquiera la sonrisa de su hija pudo disiparlo. ¿Sería capaz de encontrarse a sí misma en un equipo dirigido por un hombre apellidado Onz? Clifford estaba exultante. Había conseguido perfectamente presentar a Stephen como el heredero del señor John. Con un nuevo apellido no sería fácil escarbar en las profundidades de la biografía del antiguo mendigo. Y el propio heredero se deshacía fácilmente de los modales callejeros y daba más bien la impresión del heredero de una familia adinerada. Aunque Clifford ayudó a preparar el discurso, Steve habló improvisadamente. «Si algo va a cambiar conmigo, será para mejor», dijo el joven. Su voz era firme, aunque sus manos estaban inquietas por la preocupación. «Mantendremos el negocio de nuestro padre e intentaremos aumentar todo lo que tanto le ha costado crear». Señor Stephen, llegó la voz de Alberta. Tiraba de las vocales de un modo muy desagradable. ¿Sabe usted que el que no crece muere? El que no se mueve se congela. Conocido, respondió Onz Jr. Tan conocido como cualquiera. Pero nos moveremos con mucho cuidado. Y creceremos lentamente. Y si alguien no está de acuerdo con mi visión del futuro, que hable ahora. O que se calle para siempre. No había nadie dispuesto a discutir. Todos los altos directivos tenían sus propias fuentes de conocimiento. Todos ellos sabían muy bien dónde Stephen había pasado los últimos 10 años de su vida. Así que estaban dispuestos a ver a un hombre caído.
El heredero de Omz daba la impresión contraria. Viéndole, el tiempo en la cárcel y vagando por las calles bien podía confundirse con las relaciones públicas si se iba a dedicar a la política. En el banquete con motivo de la presentación de Stephen, había una suntuosa mesa con manjares. Sin embargo, el nuevo beneficiario de la fundación no se sentó en la silla más hermosa, sino que prefirió comunicarse con el nuevo equipo de pie. Comía poco y solo bebía agua pura. Parecía interesarse por todo. ¿De verdad cree que esta dirección es prometedora?, preguntó al jefe del Departamento de Planificación Estratégica. Ah, sí, respondió, e inmediatamente se adaptó al nuevo jefe. Pero no vamos a correr riesgos. Iremos poco a poco, como se suele decir, a baja velocidad. Es lo que hay que hacer. Como una sombra, Stephen fue seguido por Clifford. Sonrió al mirar al sucesor del señor John. Este no le defraudaría, eso seguro. Por supuesto, aún había mucho que enseñarle. Y lo más importante era que conservara esa pizca de desconfianza y aprensión. Sin ella, el chico no duraría mucho en este negocio. Bebamos. Alberta se acercó a Stephen, con una enorme botella de champán en la mano. Por el éxito de la empresa. ¿Hasta el fondo? ¿Bebemos?, preguntó el señor Omz al nuevo señor Omz. Caballeros, tengo un brindis, gritó y levantó la botella por encima de su cabeza. Cuando se botaba un barco en Gran Bretaña, se rompía una botella de champán caro contra la popa. Creo que esta costumbre está obsoleta. Por lo tanto, esta lujosa bebida que me ofreció la señora Alberta, la subastaremos. Una subasta benéfica. Y lo que recaude la casa de subastas, lo multiplicaré por 2. Creo que mi padre me apoyará. De pie junto al ataúd de madera maciza, Stephen tenía sentimientos contradictorios. Por un lado, su padre por fin estaba acabado. Todos los días de su vida habían sido difíciles para él. Últimamente. Era obvio cómo su padre sufría y se asfixiaba. Por otro lado, habían pasado tan poco tiempo juntos. Lo único que podía hacer ahora era mantener vivo su recuerdo. No dilapidar, sino aumentar su herencia. Lo siento, dijo otra persona que acudió a la última despedida y se dio la mano. Eran más de 100. Stephen ya estaba cansado de agradecer a todo el mundo sus palabras. Le parecía que aquí no había gente sincera. Que todos ellos, de un modo u otro, querrían un trozo del pastel financiero dejado por su padre. Y cuando el asistente apareció a su lado y le ofreció hacerse a un lado, Stephen se alegró. Al menos podía confiar en este hombre, y sus condolencias eran realmente sinceras. La he localizado, dijo Clifford, y me tendió una carpeta mientras se retiraban a una sala aparte. Aquí está el expediente completo. ¿Quién?, se preguntó Omz Jr. La chica por la que preguntaste, respondió el asistente. ¿Recuerdas la mañana en que tomaste posesión? Ah, sí. ¿Qué te parece? Stephen bostezó. No quería mostrar su interés. 27 años, soltera, nunca ha estado casada. Hijo de 1 año, paternidad no establecida oficialmente. Chica muy positiva y extremadamente positiva de una familia de éxito. Así son las cosas, respondió Steve. Sabes, ella fue muy amable conmigo, en aquel entonces. ¿Sabes? Evitaba hablar directamente de su pasado. Y los años viviendo en la calle se convirtieron en un escueto cuando. Por supuesto, asintió Cliff. Lo entiendo perfectamente. Ojalá pudiera reunirme con ella. Eso es fácil, dijo el asistente. Trabaja para su empresa, o mejor dicho, para nuestra empresa. Poco antes de morir, el viejo decidió dedicarse al derecho de sociedades por alguna razón. Es especialista superior en uno de los departamentos, acaba de salir de la baja por maternidad. ¿Te lo imaginas? Aunque la baja por maternidad de Irma fue corta, volver al trabajo seguía siendo un reto. Era como si hubiera vuelto a nacer. En el año que había estado fuera, todo había cambiado, no solo el jefe. Sin embargo,
gracias a sus dotes organizativas, había conseguido rápidamente tener todo bajo control. Aunque Irma había esperado problemas, sabiendo que la familia de Paul había comprado la empresa, todo fue bien. Se rumoreaba que estaban controlados por el heredero del mismísimo John Omz, aunque durante años se creyó que no tenía hijos. Irma no se molestó en ahondar en la genealogía de su ex. Incluso su padre era considerado un hombre pobre en comparación con sus antecedentes. Sin embargo, ahora le interesaba menos el dinero. Después de todo, ahora tenía a su hija como principal tesoro. La llamó Sofía y le tenía mucho cariño. El bebé la complacía, comía bien, dormía, sostenía la cabeza e intentaba ponerse de pie. Desde los primeros días de vida por la noche casi no la molestaba. Durante el día se quedaba con la niñera o con sus padres sin problemas. Irma, querida, dijo Chris, su colega mayor. Esto es lo que pasa. Adelante, respondió ella. Seguro que quería invitarla a tomar un café o al cine. Hacía tiempo que había notado su interés por ella. De todos modos, te está llamando. Él mismo. ¿Quién? ¿Tú? Se preguntó la chica. Omz mismo. No sé por qué está interesado en ti. Paul, pensó Irma. Qué hombre tan orgulloso. Podría haberse olvidado de ella hace tiempo y seguir con su vida. Pero no. No fue perezoso y convenció a su familia para que comprara la empresa. Y ahora aquí está, presentándose. De acuerdo, respondió Irma. ¿Cuándo me espera? Ahora mismo, Chris se encogió de hombros. En el despacho del director. La chica subió al último piso de la oficina. Desde allí tenía una vista bastante buena del barrio. Pero en general no era nada especial. Paul la había sorprendido y decepcionado. Podría haber dicho lo que le hubiera dado la gana. Pero no sabe cómo hacerlo. No importa, que se ponga histérico, a ella le encantaría verlo. ¿S.R. Omz? Preguntó inocentemente, entrando en el pasillo sin llamar. Pero en lugar de Paul estaba sentado un hombre completamente distinto. Asintió con la cabeza, sonrió y señaló la silla de enfrente. Siéntate, sugirió el gran jefe. Era joven y guapo. Y también me recordaba sutilmente a su Paul. El director ha tenido la amabilidad de cederme su despacho durante 10 minutos, así que no perdamos el tiempo. Me han recomendado a usted como un trabajador experimentado y eficiente. Lo es, dijo. Si me preguntas cómo me veo dentro de 5 años. Lo siento, no tengo mucho tiempo para hablar, la cortó. Solo quería que enviaras tu currículum para el puesto de director de oficina. ¿Qué? Irma se atragantó de vergüenza. Pero, verás, tengo un niño pequeño. Soy consciente de ello, respondió Omz. Por cierto, ¿de dónde viene el nombre de Irma? Me gusta mucho. Oh, es padre, empezó la chica, pero el jefe la interrumpió de inmediato. Lo siento, ya sé la respuesta a esa pregunta, dijo. Nos reunimos con tu padre la semana pasada. Su estudio de arquitectura diseñará un centro comercial para nosotros. He decidido ir en esa dirección, también. Oh, mi padre, empezó, pero tuvo que dejar de hablar otra vez. Sonó el teléfono. Lo siento, se disculpó Omz, y empezó a teclear algún tipo de mensaje. Un asunto urgente. Pero ¿sabes qué? Estoy libre después de las 9. ¿Podría tomar un café contigo y...? ¿Siempre interrumpiendo?, preguntó Irma con resentimiento. De hecho, no tuvo tiempo de ofenderse de verdad. Juro que me callaré, sonrió. Es que todos los plazos arden durante el día. Y con ellos, los buenos modales. Ya me cuesta encontrar un recurso. Hago de canguro por las tardes, respondió Irma. Pero podría dejar a mi hija con una canguro. Oh, ¿sabes qué? ¿Sí? Steven preguntó. ¿Quizá quieras venir a mi casa? La chica se sonrojó de repente por su insolencia e ingenuidad.
Comprendo que es usted un hombre ocupado. Pero, ¿por qué no tomar un café en mi casa? Buena idea, aceptó de repente el gran jefe. Escríbeme la dirección y la hora. Mi chofer me traerá minuto a minuto. Por cierto, ¿nos conocemos? ¿Nos conocemos?, preguntó Irma, anotando la dirección en un papel. Era la primera vez que oía la voz de aquel hombre, pero algunos de sus rasgos le resultaban familiares. No tengo ni idea, respondió Stephen, aceptando el folleto. ¿A las 8 de la noche? Es una hora estupenda. Espero con impaciencia nuestro encuentro. Yo también. Irma brilló. Bueno, voy a escribir mi currículum. Hasta pronto, jefe.